Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El mundo vive momentos muy particulares, definitivamente, con dos conflictos que se han venido gestando desde hace mucho tiempo por parte de las potencias dominantes y que han puesto a diversos personajes en la boca de todos. Estamos viendo, claro, la actitud por parte del gobierno de Israel, una actitud genocida desde hace mucho tiempo planeada por Benjamín Netanyahu en contra del pueblo palestino con el pretexto del ataque de Hamas. Y por el otro lado vemos a Ucrania jugando un papel muy particular para los intereses de la OTAN en contra del gobierno de Vladimir Putin. Vamos a analizar precisamente qué pasa con estos organismos internacionales, qué pasa con lo que es el mundo en este planeta en este momento con el experto Nicolás Moraz, porque la ONU se ha manifestado, la OTAN se ha manifestado, mi querido Nicolás, pero caray, vaya papel que les ha tocado jugar en estos momentos. Te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Jesús? Muy buenos días, un saludo para usted y para toda su audiencia. Oye, Nicolás, escuchamos hace unos días a Antonio Guterres, el titular, el secretario general de la ONU, condenar finalmente lo que está haciendo el gobierno de Benjamín Netanyahu, pero escuchábamos a la Unión Europea de repente con este hombre Borrell hablando de una solución definitiva, escuchábamos a la Unión Europea también apoyando a Israel, posteriormente la OTAN, que ha manifestado constantemente su respaldo al gobierno de Zelensky en esta disputa por Rusia. ¿Qué papel tienen realmente los organismos internacionales en todo esto que estamos viendo actualmente y que tiene al mundo pues bastante, pero bastante inquieto? Mire, Jesús, para comprender el papel de la ONU en el conflicto en Medio Oriente hay que remontarse hacia 1948, cuando la Asamblea votó en pleno la creación del Estado de Israel. Fue una de las primeras medidas significativas de la ONU, que nace precisamente tras culminar la Segunda Guerra Mundial, con una estructura mucho más pujante y aceitada que la que había tenido su predecesora, la Sociedad de las Naciones o la Liga de las Naciones, inaugurada por Woodrow Wilson al finalizar la Primera Guerra Mundial. Entonces, si asumimos que casi que el acto fundacional de las Naciones Unidas es la creación del Estado de Israel, un Estado probeta que se construye sobre el territorio palestino, usurpado por el Imperio Británico, que a su vez recibió del Imperio Otomano, pero un territorio invadido, ya podemos darnos cuenta de que todas las condenas posteriores pecan de bastante hipocresía. También debemos considerar que después de la década de 1960 y de, por ejemplo, la Guerra de los 6 días y luego la Guerra del Yom Kippur, Israel nunca más volvió a respetar las fronteras internacionalmente reconocidas y legisladas por la ONU con Palestina. Fronteras de por sí injustas, porque, insisto, sobre un país, Palestina, con una identidad milenaria, el Imperio Británico resolvió crear un etnoestado, que es lo que es el Estado de Israel, incluso empleando a personajes siniestros, dirigiendo la oficina de colonización, como Arthur Ruppin, que era un militante del movimiento sionista, pero además discípulo, esto es, poca gente lo sabe, pero es un hecho fácilmente comprobable, del genetista nazi Hans Friedrich Karl Gunther. Entonces, las Naciones Unidas dio origen al monstruo. Sucesivamente han condenado los crímenes de lesa humanidad de Israel y podríamos decir que si bien yo celebro esta condena, me parece bien, no tiene ningún tipo de consecuencia práctica. De todos los muchísimos documentales que he mirado y que recomiendo sobre este tema, además, por supuesto, de la abundante literatura especializada, ayer miraba uno que quizás es bastante efectista, se llama Nacido en Gaza y bueno, versa sobre la vida de 10 niños, si no recuerdo mal el número, luego de la guerra de 2014. Allí se mostró una escuela de las Naciones Unidas y una niña que decía, yo ya no confío en la ONU porque hasta aquí nos bombardean. No tenía absolutamente nada que ver, por supuesto, ni la escuela ni la niña con los grupos combatientes de Palestina.
Bueno, esa escuela hoy ya no existe porque ha sido barrida del mapa en la actual ofensiva. O sea, Israel se puede permitir bombardear instalaciones de las Naciones Unidas. Me atrevo a aventurar que si esto lo hicieran incluso los Estados Unidos, generaría una situación bastante complicada para el presidente que lo haya ordenado. Si esto lo hiciera Vladimir Putin, si esto lo hiciera un dictador africano, un autócrata latinoamericano, yo no sé si no implicaría directamente una intervención, un intento de intervención internacional, ¿no? Pero Israel lo puede hacer y goza de absoluta impunidad. De hecho, Palestina es un Estado observador para las Naciones Unidas. Israel es un socio pleno, pese a que ha violado todas y cada una de las normas internacionales. Con lo cual queda bastante clara la hipocresía de la ONU, que yo vengo señalando en televisión internacional hace por lo menos una década sobre este tema. Oye, Nicolás, estas organizaciones entonces, como bien dices, su primer acto es reconocer a un Estado probeta como Israel. Responden en realidad, y tal vez la pregunta es muy inocente, pero responden entonces a los intereses de las grandes potencias de un sistema perfectamente diseñado, diseñado para beneficiar a unos cuantos y sacrificar a la gran mayoría. Son como este rostro legitimador de este tipo de acciones. Bueno, definitivamente las Naciones Unidas regulan de manera efectiva cuando se trata de limitar la libertad de la gente en una alianza, por ejemplo, como la que se vio emprendida referido a las políticas muy discutibles de la crisis del 2020, donde uno podía ver desde funcionarios que permanecen independientemente del gobierno elegido democráticamente en Estados Unidos, como Anthony Fauci, coordinados con el régimen de partido único de la China nominalmente comunista, todos de acuerdo en esto, y la ONU vectorizándolo a cada uno de los países miembros. En eso la ONU puede funcionar perfectamente, pero cuando la ONU tiene que defender los derechos humanos, los derechos individuales de los palestinos, la ONU fracasa. Y no me parece que fracase por ineptitud, me parece que fracasa cínicamente, fracasa porque tiene que fracasar, fracasa porque está previsto que esas masacres que estamos viendo ocurran, donde ya tenemos 12.000 muertos, 5.000 niños palestinos asesinados. ¿Qué tienen que ver con el terrorismo? Absolutamente nada. Mire, al contrario, nosotros tenemos a el jefe del Mossad, del Servicio de Inteligencia israelí, cuyo lema es hacer la guerra a través del engaño, visitando en febrero a la dinastía Al Thani de Qatar para pedirle formalmente, en su condición de máximo funcionario de inteligencia israelí, que continúe la financiación a Hamas. ¿Qué hacía el jefe del Mossad en Qatar? Y esto es una noticia que cualquiera de ustedes puede verificar buscando en Google, solicitándole a Qatar que financie una organización teóricamente enemiga. ¿Cómo puede ser que las Naciones Unidas no intervengan al respecto? O sea, Israel llama jamás organización terrorista, pero al mismo tiempo brega porque continúe su financiación. ¿Por qué brega porque continúa su financiación? Porque precisamente necesita de los ataques de Hamas para justificar su barrida de ciudadanos en Gaza, que ya hay 1.600.000 desplazados, donde parece que lo que busca Netanyahu y sus aliados de la ultraderecha sionista es generar una limpieza étnica, una repudiable, entre comillas, solución final al problema gazatí, donde además subyace la cuestión energética, campos de gas y, por supuesto, el siniestro negocio de las armas. Israel es inconcebible sin barajar la cuestión del negocio de las armas. Hago un muy pequeño apunte aquí. La declaración Balfour, que es el punto de partida para la construcción del Estado sionista 30 años antes de su creación formal, es un manifiesto político británico donde se expresa justamente entre autoridades lobby sionista, banqueros que además eran políticos como los Rothschild, etcétera, el interés en la creación de un Estado judío en el territorio de Palestina, donde por cierto ya vivían armónicamente árabes, cristianos y judíos palestinos, los misraíes, que fueron completamente discriminados y sojuzgados por los colonos europeos sionistas.
Pero ¿cómo se engendra la Declaración Balfour? ¿Cuál es el lobby que da lugar a la Declaración Balfour? Bueno, tuvo mucho que ver Lord Arthur Milner, un personaje histórico olvidado, que fue albacea y secretario de un terrible criminal racista del Imperio Británico llamado Cecil Rhodes, uno de los peores torturadores y exterminadores de pueblos en África, a quien incluso la corona le regaló un país entero para que gestione de acuerdo a sus ideas extravagantes, Rhodesia, hoy Zimbabue. Cecil Rhodes, antes de morir, dejó su inmensa fortuna, derivada de las minas de diamante, a la causa de crear una especie de sociedad en su momento secreta, hoy podríamos decir discreta, angloamericana. Él creía que la prolongación y la victoria de todas sus ideas eugenecistas, supremacistas, con las que articuló la expansión del Imperio Británico en África, de hecho lo llevaron a ser gobernador de la Colonia del Cabo, triunfarían en forma definitiva si se establecía una alianza con los Estados Unidos, entendiéndolos como una suerte de hijos históricos y culturales de Inglaterra. Por lo cual, por ejemplo, nacieron las becas Rhodes, de la cual fue beneficiado Bill Clinton. Quería hermanar a las élites de Estados Unidos e Inglaterra y a su vez quería generar intervenciones específicas en distintos puntos del mundo que desactiven o compliquen el desarrollo de civilizaciones que podrían hacerles competencia. Y el caso de Israel, que como insisto, ha sido fuertísimo el lobby de su secretario y albacea y heredero Arthur Milner para que se llegue a la declaración Balfour, tiene que ver con el interés británico de un conflicto permanente en la zona para garantizar que los árabes estén distraídos en ello, estén debilitados por ello, y eso es heredado por Estados Unidos. Hay una concepción entera en la política exterior norteamericana que dice que quiere que existan guerras permanentes entre Israel y los resabios de Palestina, esos dos grandes campos de concentración inhumanos que son Gaza y Cisjordania, porque eso a su vez siempre va a implicar tensión, estrés para Siria, para Líbano, para Jordania, para Egipto, en fin, para todas las naciones vecinas, lo cual hará la zona definitivamente más dominable. Israel es una especie de embajada gigante o de centro de operaciones gigante para los países occidentales. Ahora, esto entraña, y quiero ser breve, esto entraña también una contradicción. Hoy vemos a los Estados Unidos discutiendo decenas de miles de millones de dólares robados impiadosamente a los contribuyentes para más armas para Israel. Envían un portaaviones militar, el Gerald Ford, como si fuera necesario para combatir las piedras de los palestinos, y 2.000 tropas para asistir a las fuerzas de ocupación sionistas. Sin embargo, hay fuera de las bambalinas, fuera de la primera plana mediática, cierto enojo y preocupación de la administración Biden por lo que está haciendo Netanyahu. ¿Es un enojo humanitario, Jesús? No. No les importa nada la vida de los palestinos. Es un enojo pragmático. Si Netanyahu lograse la aniquilación de Gaza, va a desaparecer el foco de conflicto que los estadounidenses desean. Es tal el cinismo del complejo militar industrial estadounidense y de sus representantes en la clase política de Washington, que ellos quieren guerra permanente. No quieren que la guerra termine, aunque sea con un resultado final que sería considerado una victoria siniestra de sus socios sionistas. Y eso hoy, en este momento, genera cortocircuitos entre Biden y Netanyahu. Esta guerra como sistema, una guerra de despojo, también, mi querido Nicolás, y te lo pregunto, veíamos en el caso de Ucrania los grandes ganadores de la privatización, BlackRock, Vanguard, y ahora vemos en el caso de Palestina que Israel ya está generando contratos con grandes empresas de recursos naturales, petroleras, precisamente para apropiarse de todos estos campos que bien mencionas, que no han sido explorados en su totalidad, porque no hay industria precisamente en Palestina. Y es ahí donde te pregunto, Palestina junto con otros territorios en el marco precisamente de este sistema de guerra, ¿se vuelve un territorio sacrificable? Definitivamente, mire, ¿por qué no hay industria en Palestina? Básicamente porque desde 2006 viven un bloqueo total por agua, tierra y mar, donde se les coarta constantemente el acceso a medicamentos, alimentos. Imagínense si van a poder desarrollar industria.
O sea, son literalmente una cárcel gigantesca, con 2 millones de personas agolpadas en una franja desértica de 14 kilómetros de ancho que da un mar bloqueado, insisto, bloqueado. O sea, obviamente que no va a haber industria y van a depender totalmente de las ayudas internacionales, que son otro negocio, además. De donde cada 10.000 millones que se comprometen llegan tal vez 6.000 con mucha suerte y 4.000 quedan en las manos de dudosos intermediarios. Uno, por ejemplo, George Soros, que era un hombre que fue un enérgico sionista en la década de los 90 y por alguna razón, que yo me comprometo a investigar, estoy en ello, pero no queda muy claro, se terminó peleando con el gobierno de Israel o aparentemente peleando con el gobierno de Israel y es un financista del BDS, que es la campaña de boicot contra el Estado de Israel y que motoriza supuestamente ayuda contra los palestinos, aunque abundan denuncias de los palestinos de que justamente prácticamente la mitad de lo que se comprometen a invertir ahí no llega nunca a destino. O sea, ahí también tenemos un negocio pernicioso. Ahora, usted me hablaba cuando me invitó, y le agradezco mucho porque es un tema muy oportuno para hablarlo, de la cuestión del negocio de la guerra. Ujú. Ya decía el presidente Eisenhower a fines de los 50 en su discurso de despedida, que fue un general, de hecho, el comandante de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Antes de ser presidente, sobre los peligros del complejo militar industrial. Él es el que inaugura el término. Dijo, nuestro trabajo, los recursos y los medios de subsistencia son todo lo que tenemos. Así es la estructura misma de nuestra sociedad. En los consejos de gobierno debemos evitar la compra de influencias injustificadas, ya sea buscadas o no por el complejo industrial militar. Existe el riesgo de un desastroso desarrollo de un poder usurpado y ese riesgo se mantendrá. No debemos permitir nunca que el peso de esta conjunción ponga en peligro nuestras libertades o los procesos democráticos. Un poco hipócrita, básicamente él estuvo al servicio de los intereses del complejo militar industrial, pero al menos, bueno, se atrevió a denunciarlo. Desde entonces, el siguiente presidente chocó con el complejo militar industrial fue aniquilado, John Claro. Fitzgerald Kennedy. Luego de él, nadie, nunca. Lo más parecido fue Trump y generó de hecho un todo tipo de conflictos, pero mantuvo las guerras en curso, aumentó el presupuesto militar, aunque no comenzó guerras nuevas. Y de todas formas fue cruentamente atacado por varios medios que nunca se quejaron de lo que hacían Obama y Bush, las matanzas que hacían, por ejemplo, en Irak, Afganistán, Siria, Libia y medio planeta. Hoy tenemos una cartelización del negocio de proveerle armas al gobierno más belicista del mundo, que es el de Estados Unidos, inquietante. Usted habló de BlackRock. Detrás de las principales compañías están BlackRock y Vanguard, como ocurre en casi todos los sectores económicos. Pero las firmas que hoy manejan el negocio, o sea, de las cuales BlackRock y Vanguard son accionistas, donde antes había decenas, y cuando digo antes me refiero hasta hace 20 años, ahora quedan 4. Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman y General Dynamics. Las principales Lockheed Martin y Raytheon. Literalmente estas dos corporaciones han absorbido a centenares de las firmas competidoras. Por lo tanto, está cada vez más concentrado el negocio de las armas, está mejor organizado el lobby que ejercen sobre ambos partidos, demócrata y republicano, para fomentar que se apruebe más ayuda militar, más planes intervencionistas, ya sea en Asia-Pacífico, ya sea en Medio Oriente, ya sea en Europa del Este. Y es lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos. Los republicanos piden un paquete de ayuda a Israel, insisto, como si Israel necesitara ayuda para cargarse a civiles inocentes desarmados de 14.500 millones. Y Biden opone uno de 106.000 millones que también incluya más ayuda para Ucrania. Estamos hablando del Producto Bruto Interno de muchos países latinoamericanos, entero, destinado a ayuda militar. ¿Y qué es esa ayuda militar? Básicamente, un vieja artimaña mercantilista para que Israel le compre las armas y las municiones a Estados Unidos y mantenga vivo el negocio. O sea, ganan dinero incluso con guerras que no pelean ellos, que es lo que se ve en Ucrania, es lo que se ve ahora en Palestina. No es monopolio estadounidense, Jesús. La figura de Víctor Butt, recientemente canjeado por esta basquetbolista que estaba presa, pobre, injustamente en Rusia. Víctor Butt, un hombre que ha sido amigo de Putin,
crucial para la llegada de Putin al poder y que también ha servido a los intereses americanos durante muchos años, era un traficante de armas, ex oficial de la Fuerza Aérea Rusa, que garantizó que durante el peor genocidio de este siglo, que es la Guerra del Congo, donde murió más de 1 millón de personas, no le faltaran armas a Mobutu Sese Seko, el dictador, ¿no? Del Zaire, actual República Democrática del Congo. Lo mismo con el liberiano Charles Gankay Taylor, que era aliado de Estados Unidos, o con el libio Muammar al-Gaddafi, que tenía actitudes ambiguas. O sea, todos estos dictadores tuvieron una prohibición, un embargo internacional de armas por parte de la ONU, pero el señor Víctor Bout le hacía llegar armas de todas formas. Lo retrata muy bien esta famosa película de Nicolas Cage, El Señor de la Guerra, donde interpreta a Víctor Bout, aunque por supuesto con algunas manias hollywoodenses de la historia, deja claro que este hombre se zafaba permanentemente de las capturas, de las búsquedas internacionales, porque tenía apoyos muy poderosos. Ahora, ¿sabe usted, Jesús, cuál era la coartada de Víctor Bout para trasladar toneladas de armas a todos estos países embargados por la ONU? No, adelante. Que manejaba una flota de aviones de la ONU, que era un alto comisionado de la ONU, que literalmente estaba encargado de misiones de paz de la ONU, el principal traficante de armas de los últimos 30 años. Esto es así, esta es la historia oficial. Aparece hasta en Wikipedia, ni le cuento de los libros que hay sobre el tema, que son realmente apasionantes. Entonces podemos concluir rápidamente por qué el sistema no funciona. Y hablando de violar embargos internacionales de venta de armas, nadie lo ha hecho como Israel, porque Víctor Bout era una de estas personas de las cloacas del sistema internacional que era convenientemente utilizada, a veces por Estados Unidos, a veces por Rusia, a veces por un dictador, luego por otro. Pero Israel tiene una tradición impresionante. Un ejemplo concreto con Argentina, mi país natal. Cuando la dictadura genocida, la última dictadura militar genocida, tenía un embargo internacional de armas, propiciado por el gobierno estadounidense de Jimmy Carter, de hecho, por las violaciones flagrantes de derechos humanos, la tortura, la desaparición sistemática de disidentes, etc., más allá de que también había unas guerrillas asesinas comunistas, luego había una represión ilegal injustificable que masacraba inocentes todos los días y estaba esta prohibición vigente. Bueno, ¿quién le vendió armas a Argentina para la guerra de Malvinas? Para esa aventura que fue la última locura de la dictadura militar de mandar a morir chicos de 18 años a las islas. Bueno, ¿quién le vendió las armas para que pueda llevar adelante esta histriónica ocurrencia el dictador Galtieri? Israel. Israel, que también tenía un embargo internacional de armas, se dedicaba a comprar aviones Mirage y vendérselos a la Argentina a través de triangulaciones comerciales y sociedades fantasmas. ¿Con quién más lo hacía Israel? Con la Sudáfrica del Apartheid, que fueron sus históricos socios comerciales y armamentísticos y políticos durante mucho tiempo, porque había un régimen de apartheid en los dos países, la Sudáfrica pre-Mandela e Israel. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre Sudáfrica e Israel? Que Israel hasta el 2023 mantiene su régimen de apartheid. Juntos desarrollaron un programa nuclear ilegal. Y ahí aparece la figura tan interesante de este científico israelí, Mordechai Vanunu, conocido como el espía atómico, que en 1986 reveló que pese a las prohibiciones internacionales, Israel estaba desarrollando un programa armamentístico nuclear que hoy lo ha posicionado como el quinto estado nuclear del mundo, después de Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, China, Israel. Entonces, este tipo lo metieron 20 años preso. Y la gran pregunta que se hacía en su senectud, Mordechai Vanunu, 20 años preso estuvo, es, ¿y cómo lo logramos desde cero? Porque alguna potencia tiene que haber ayudado aquí. Claro. No puede ser que lo habramos logrado desde cero en un momento más donde Israel tenía hiperinflación, no era una economía tan desarrollada. Y si uno observa hasta el día de hoy el núcleo de la economía israelí, bueno, están los 4.000 millones de ayudas militares anuales normales de Estados Unidos. En tiempos de guerra eso se puede multiplicar por 20, como estamos viendo ahora, pero hay 4.000 millones todos los años garantizados. Están los subsidios de la Unión Europea, están los subsidios directos de Alemania, donde los ciudadanos alemanes parece que tuvieran que pagar por una extraña alquimia histórica
los crímenes terribles que cometieron los nazis, ahora los tienen que pagar los tataranietos de la gente que vivió en esa época, en forma de ayudas militares para que los israelíes cometan crímenes terribles como los que cometían los nazis, pero contra los palestinos. Y si uno se fija las exportaciones de Israel, cuando dicen, bueno, cuidado, productos tecnológicos y software, estamos hablando de software de espionaje, software militar, como Pegasus. Yo fui uno de los encargados de revelar el escándalo de Pegasus, de este malware de espionaje masivo, durante el gobierno de Mauricio Macri, que se importó en la Argentina, se implementó ilegalmente y se trató incluso de legalizar el espionaje masivo sin orden judicial contra cualquiera que moleste al gobierno. Bueno, ustedes en México lo han sabido antes, todavía con Peña Nieto, todavía hay una continuidad y se denuncia grupos especializados que se sigue utilizando en esta administración de López Obrador y lo seguirá utilizando la próxima, sea cual sea el signo político, porque de hecho solo Israel puede vender programas tan perniciosos para pinchar teléfonos a periodistas, sindicalistas, activistas de derechos humanos de manera completamente impune. Porque si fuera Rusia, porque si fuera Irán, ya estaría completamente prohibido, pero es Israel y es tolerado. Entonces ahí también tenemos la pata del negocio armamentístico, venden armas, venden aviones y helicópteros militares. O sea, la economía israelí es una economía de guerra entera. En Estados Unidos podemos decir la política se nutre del complejo militar industrial, pero hay muchísimas empresas competitivas que producen otras cosas y se las venden al mundo, aunque cada vez menos en Estados Unidos. Ahora, Israel, su negocio central, crucial, basal, son las armas. Es la guerra, es la muerte. Mi querido admirado Nicolás Moraz, de verdad ha sido un placer platicar contigo en esta oportunidad y abrir el espacio para seguir charlando de estos y otros temas, oye. No, gracias a usted, Jesús, por el tiempo. Ha sido un placer conversar de estos temas y bueno, me despido de su audiencia y ojalá que no sea la última vez. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.